Bienvenidos a una nueva capacitación de CIDER Perú. El tema de hoy es corrección de planos mal diseñados arquitectura, que estará a cargo del ingeniero Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar les compartiremos un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener su certificado. Además, podrán participar de los sorteos semanales que estaremos realizando. Ahora sí, los dejamos con el ingeniero Ronald para centrarnos en el tema de esta noche, corrección de planos mal diseñados. Hola Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, Andalesca. Gracias por la presentación. Así como lo mencionas, el día de hoy tenemos premios para todos los constructores que se mantengan hasta el final de la capacitación. Como bien lo mencionas, el tema de hoy es fallas en planos de la especialidad de arquitectura. La semana pasada, hace 2 semanas vimos lo que correspondía a estructuras. Hoy vamos a ver con lo que corresponde a los planos de arquitectura. Vamos a tocar los puntos importantes que ustedes deben revisar en un plano de arquitectura, así como las consideraciones que un arquitecto debe tener para diseñar y que ustedes fácilmente van a poder identificar en el plano si es que se ha confundido o si no ha tenido en consideración esos datos que son importantes y que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bueno, como siempre, vamos a pasar por el mapa de aprendizaje, pero también es importante conocerlos un poco más a quienes nos están acompañando en esta capacitación, en esta noche. Vamos a conocerlo desde qué parte del país se están conectando a esta transmisión en vivo, qué tipo de labor realizan dentro de la construcción. Es muy importante saberlo para que todos los ejemplos y toda la plática que vayamos a dar pueda ir enfocado y en ayuda de repente con algunos casos que puedan ustedes pasar. Así como también va a ser importante su participación en los comentarios. Yo tengo el celular cerca y puedo estar leyendo todo lo que ustedes van a estar comentando. Seguramente en algunas ocasiones voy a parar para poder responderles en el mismo momento que estemos platicando sobre el tema. Vamos a ver quiénes se están conectando a esta transmisión. Tenemos a Rolling Medina desde Huánuco. Se hace presente Rolling Medina desde Chiclayo, Percy Luis Fallen, desde Lima, San Juan de Origancho, Bayrón, Madrid. Vemos que se siguen conectando más constructores. Es importante que podamos llegar a un número importante para que toda esta información pueda llegar a más constructores que puedan utilizarlo y emplearlo en la construcción que ellos realicen. Es importante, quizás, una de las especialidades más importantes, la arquitectura, porque depende de esta especialidad todo lo que vayamos a desarrollar después en las etapas de ingeniería, ¿no? Como las estructuras, sanitarias y eléctricas. Aquí vamos a tener en consideración tanto el uso que se le va a dar, como también los parámetros urbanísticos y edificatorios. Si ustedes ya saben qué significa los parámetros o qué podemos encontrar en los parámetros, también pueden dejarnos su definición aquí en los comentarios. Vemos que se siguen conectando más personas desde Trujillo, desde Pucallpa, desde la ciudad de Huacho, cerca a Lima, desde saludos, desde Cusco, nos dice May Mamani, desde Los Olivos, desde Lima, Roberto Ángel Balbín, que no se pierde ninguna capacitación, me parece haberlo visto anteriormente, desde Machu Picchu, Cusco. Wow, qué suerte tienes, Jan Guti, desde Machu Picchu nos saluda, desde la ciudad seguramente de Machu Picchu, desde Aguascalientes se conecta a esta transmisión. Saludos desde Chimbote, Barranca, parece que, bueno, casi todo el norte del Perú se está conectando, a ver gente del sur, gente de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, que normalmente también se conectan, de Arequipa. ¿Quiénes están conectando esta capacitación? Veo que también desde Cajamarca, Balcazar Daisy se conecta desde Cajamarca, desde Chiclayo, Sandoval. Bueno, veo bastantes constructores, bastantes personas que se conectan desde el norte del país. Desde Iquitos, Mirta Guanaquiri, desde Ancash, Juvenal Huerta se conecta a esta transmisión. Coméntenos también un poco a qué se dedican. De repente, ustedes han entrado a esta capacitación para poder conocer un poco más de cómo revisar los planos en el proceso constructivo, o quizás quieren analizar un poco durante el proceso de diseño, que es una etapa después, no, perdón, una etapa inicial. De repente son los propietarios y que están buscando diseñar su casa y quieren saber de repente algún consejo para que ustedes puedan evitar que le diseñen mal los planos o puedan darse cuenta a tiempo. Es importante que me comenten a qué se dedican para que yo también, de acuerdo a eso, ver qué tipo de ejemplos podamos ir desarrollando durante toda la capacitación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a proseguir
Vamos, sí, síganse conectándose. Veo que desde Puno, ya veo uno del sur, perdón, Jonathan Olguer se conecta desde Puno, desde Chanchamayo, al este, ¿no? Al este se conecta Gerson se conecta desde Chanchamayo. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, siempre planteo la plática que tenemos, las capacitaciones que tenemos los días miércoles en 4 puntos importantes, ver cuál es la problemática, por qué es importante este tema, vamos a verlo, los antecedentes, alguna información, alguna norma, reglamento o alguna definición que es importante que ustedes conozcan previamente a desarrollar el tema. Y luego, en este caso, veremos las observaciones más comunes que van ustedes a identificar en los planos y los cuales los arquitectos cometen en muchas ocasiones, o quizás también no arquitectos, sino personas que intentan diseñar un plano van a cometer por falta de conocimiento o de experiencia. Y por último, brindaremos las soluciones y recomendaciones de este tema para que ustedes puedan emplearlo en su proyecto. Como lo comentaron al inicio, la ESCA vamos a tener un premio para los que se queden hasta el final, al final de la capacitación, para que ustedes se puedan llevar este premio a casa. Veo que se siguen conectando más constructores, es momento de compartir, ¿ok? Es momento de etiquetar en los comentarios al compañero, al amigo, al familiar que de repente le va a interesar este tema, que está a punto de diseñar sus planos y que de repente toda esta información va a ser muy importante para que no cometa errores. Ustedes pueden poner @ el nombre de la persona y etiquetarlos en este video. Le va a llegar una notificación, quizás no ahora, pero más adelante, mañana, pasado mañana, van a ellos poder revisar esta capacitación que dura 40 minutos aproximadamente y conocer todas las pautas que ellos deben tener en cuenta al momento de iniciar su diseño o durante el proceso de construcción para que tomen las acciones preventivas, las acciones correctivas, de acuerdo sea el caso. Muy bien, se siguen conectando, a ver quién más. Así es, ahí está Balcazar Daisy, ya etiquetó a Alex Vázquez Regalado, que seguramente va a ver este video y va a poder informarse de todos estos puntos. Buenas noches, Marjorie Palacios. ¿Qué tal, Carlos, Andrés? Se siguen conectando. Recuerden, pueden ir pueden ir etiquetando, perdón, y también compartiendo esta transmisión. Yo voy a hacer justamente lo mismo. Arcadio García se conecta desde la ciudad de Sullana y es maestro de obra en edificaciones. Perfecto, Arcadio. Bienvenido a esta capacitación. Hoy vamos a aprender a cómo tú puedes identificar planos mal diseñados. Bueno, vamos a partir con la problemática. ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué es lo que normalmente ocurre en un proyecto? Muchas veces encontramos al momento de iniciar o nos piden, de repente nosotros somos maestros de obra y nos piden cotizar un proyecto y nos traen un plano, un bosquejo, ¿no? No hay planos, es un bosquejo, un croquis de lo que se quiera hacer, que el cliente te dice, mira, quiero hacer esto en mi casa, y tú cotizas de acuerdo a ese croquis. Pero durante la ejecución, el cliente recién se da cuenta de que lo que ellos pensaban construir no entra o el espacio que se está dando es muy pequeño y te cambian la ubicación del muro, ¿no? Tú ya has hecho tu cimentación y te dicen, no, ya no quiero que sea aquí, quiero que sea 1 metro más allá para que la habitación sea más amplia. Eso pasa, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en esos casos? Hay veces no te quiere reconocer quizás esa modificación. Tú ya has hecho un trabajo de excavación, ya has puesto tu cimentación y ahora al mover eso tendrás que hacer nuevamente otra cimentación, otra vuelta, un sobrecimiento quizás, si es que ya lo has hecho, y eso conlleva a un gasto más para ti, lo cual te genera pérdidas, ¿no? Entonces, tú como maestro de obra, tú como operario de alguna partida que vayan a desarrollar, siempre tienes que exigir un plano que sea estable, un plano que se haya analizado, que se haya conversado con el arquitecto y que no sufra cambios para que en el proceso constructivo no te genere problemas. Por eso es muy importante. Otro problema, uso de planos de otras edificaciones similares. En muchas ocasiones pasa eso, de repente tú tienes unos planos de una casa con las mismas medidas de 6x20 o de 7x20, 8x20, 10x20, y que la persona que te contrata te dice, bueno, tú tienes un plano que me pueda facilitar y que ahí de repente le hacemos unas modificaciones y ya está, ¿no? Entonces tratan de adaptar los planos, de repente un plano de 6x20 a una casa de 7x20, ¿no? Tratan de adaptar ese plano de arquitectura, pero al momento de mover la arquitectura o ampliar de 6 a 7, ya estamos creciendo el ancho o la separación que va a haber entre columnas. Y eso puede representar un grave peligro para la estructura de la casa, que pueda tener fallas
problemas que puedan suscitarse al momento de que ésta se construya. Así como eso, también variaciones que puedan haber por puntos de desagüe, puntos de agua. Si es que nosotros no hacemos los planos de arquitectura, mucho menos van a desarrollar los planos de instalaciones sanitarias y eléctricas. Por eso es importante que los planos de arquitectura se diseñen y sea el arquitecto que en ese proceso capacite, informe, recomiende que se desarrolle todo el proyecto, no solamente la arquitectura, para que en la ejecución, tú como trabajador, tú como operario de la construcción, no tengas problemas durante ese proceso. Milagros Pobes Rojas, soy arquitecta. Muy bien, Milagros. Aquí también vamos a tener puntos en consideración que como arquitecta tienes que tener en cuenta para que en el proceso de diseño no tengas problemas con los clientes. Y es que hay veces suele pasar, y a las personas que de repente son clientes aquí, tendrán que entender de que el arquitecto te va a recomendar según un reglamento que está basado en experiencias, en usos que se han dado, y bajo eso es que se dan las medidas mínimas de los ambientes. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cuáles son, vamos a repasar un poco el reglamento. He sacado la parte más relevante, más gráfica, que puedan ustedes entender a simple vista. Ya todo, esto no es, digamos, un curso para volverse arquitectos, pero sí es para poder tener esa noción y esa reflexión de poder analizar un plano de arquitectura. Y bueno, le mencionaba a Milagros que como arquitecta, sabes que hay veces tenemos clientes difíciles que de repente han estado acostumbrados a vivir con unos espacios, pero esos espacios son fuera de lo que está reglamentado. Entonces, nosotros como profesionales lo que recomendamos son medidas que son estándar y mínimas para que la calidad de vida de las personas crezca y sea eficientemente mejor. ¿Ok? Eso es importante también, ponernos en ambos casos de la situación y del proceso. Bueno, esto es importante, no hay que adaptar planos de arquitectura de un lugar con otro porque esto puede representar cambios en la estructura, cambios o modificaciones en los puntos de sanitarios y también eléctricos, así como el estilo de vida que tiene una persona con otra persona, que también es relevante e importante. Una persona puede haber diseñado en una habitación, un espacio, en un terreno de 120 metros cuadrados, solamente tres o dos habitaciones, ¿no? Porque quizás solamente es una pareja y tienen solo un hijo. Pero hay situaciones donde se planifica de repente o se sacrifica espacios para que alcancen para dos o para tres habitaciones pequeños, pero al menos que sean espacios porque quizás son varios hijos y necesitan un cuarto para cada uno. Y entonces en ese caso se sacrifican y tienen espacios más pequeños. En otros son menos y valoran el espacio y quieren tener espacios más amplios. Entonces vamos a tener diferentes realidades, por lo cual no podemos adaptar los planos en todos los proyectos o en otro proyecto que no sea de esa familia. Bueno, diseñar sin parámetros urbanísticos de su localidad puede representar un problema para que luego ustedes puedan formalizar su construcción. Existe la práctica o la mala práctica, se podría decir. Antes esta sección yo la llamaba las malas prácticas. Bueno, le he puesto problemática para que no se vea tan rajón. Pero estas problemáticas de diseñar sin parámetros urbanísticos y la mala práctica de hacerlo y luego regularizarlo, conlleva también digamos, a excederse en ocupar mucho espacio del área libre o de no respetar espacios mínimos, que es lo que normalmente ocurre. Para eso hacen los parámetros, para poder garantizar que el estilo de vida, el confort que se dé dentro del diseño sea de lo mejor, sea correcto. Perfecto. A ver, vamos a ver qué dicen aquí. A ver, Juan Francisco Menacho desde Trujillo se conecta. Veo bastantes personas de Trujillo, de Chiclayo, de Piura, de Cajamarca, que se están conectando a esta transmisión. También muy cerca de Lima, de Chimbote, de Huaral, que se han conectado. Acá dice Carisa Castillo, J Civil. Me imagino que es ser ingeniera civil. Bueno, si eres ingeniera civil, también es importante la arquitectura porque en base a la arquitectura es que vamos a diseñar y vamos a tener en cuenta todas las estructuras. Ver, Juan Sonco presente. ¿A qué te dedicas, Juan? ¿Cuál es tu rubro en la construcción? Otra persona más desde Chanchamayo, Franklin Mesa, desde Chanchamayo se conecta. Desde Ayacucho, ya vemos personas de la parte sur y de Huancayo, Ayacucho, de Huancayo, Juan Díaz.
Muy bien, a ver qué más nos comentan. Desde Apurímac, ahí está, de Apurímac, Guillermo Villafuerte, se conecta desde Chalhuanca. Buenas noches desde Moquegua, Roy Ángel. Perfecto, Roy. Recuerden, vuelvo a repetirles para los que recién se están conectando, pueden etiquetar a sus compañeros, ponen arroba, etiqueten a sus compañeros, a sus familiares, que toda esta información que vamos a ver o que estamos repasando ya le va a ser de mucha importancia si ellos planifican construir. Estoy seguro que les va a agradecer porque de repente van a identificar un error, una falla, que si están a tiempo lo van a poder corregir antes de construir. Digamos, el principal problema que existe cuando hacemos malos planos de arquitectura es que cuando ya están construidos queremos hacer modificaciones. Y esa es la mayor problemática porque te causa mayores gastos y también mayores costos durante la etapa de ejecución. Y en algunos casos construyen ya de esa forma y tienen problemas al momento de utilizar esos ambientes. Bueno, estábamos aquí en el tema de parámetros urbanísticos que debemos nosotros solicitar en las municipalidades. Ya lo hemos repasado en muchas capacitaciones este tema. ¿Qué son los parámetros urbanísticos? A ver, coméntenme aquí debajo los que han estado atentos a capacitaciones anteriores y que puedan tener este concepto claro. Todos sus compañeros que están en esta capacitación, somos más de 400, están atentos a los comentarios así como yo lo estoy y seguramente van a revisar lo que ustedes escriban. Aquí tenemos a Isaías Maza, dice que es técnico de Cusco, es técnico de sistema Drywall. El Drywall es uno de los sistemas más utilizados hoy en día para realizar las ampliaciones y justamente en ampliaciones es donde es importante analizar, repasar los planos de arquitectura para que estas modificaciones respeten medidas mínimas, que ahora lo vamos a hablar. Muy bien, Dani Dolores ha etiquetado a mi tocayo Ronald Richard Jaramillo. Doris Rojas ha etiquetado a Edith. Estoy seguro que van a ver este video. Ya han etiquetado a Juan, a Julio Canal. Seguramente ya se van a conectar a esta transmisión. Siguen etiquetando a sus compañeros, siguen etiquetando a sus familiares para que puedan informarse de todo lo que vamos a ver ahora. Ahora repasemos los antecedentes. En los antecedentes vamos a tocar dos normas que son muy importantes, que es la A010, en la cual se presentan criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico que deben cumplir sus proyectos para que puedan garantizar un confort adecuado para mejorar la calidad de vida de las personas. También tenemos el reglamento, la A020, que es la de vivienda. El objetivo de esta norma es proporcionar a los ambientes que conforman toda la edificación una correcta iluminación y ventilación en todo su diseño y en cada uno de estos niveles. Y esto es muy importante y lo vamos a ver casi al final de la capacitación, donde vamos a ver los puntos que debemos nosotros respetar para que los pozos de luz cumplan su función. A veces nosotros dejamos un pozo de luz de 1,50 m por 1 metro, ¿no? Tratamos de que pueda entrar el aire, pero la luz no va a entrar. Si planificamos un piso, seguramente en un piso vamos a tener algunos rayos de sol que ingresen. Pero si ya estamos en un tercer, cuarto piso, lo más probable que la luz no ingrese al primer nivel y que todo sea oscuro. Y no solamente eso, sino también ustedes seguramente ya han sentido este malestar que cuando entran a una casa que no tiene mucha ventilación o no tiene mucho área libre, no ingresa ni la señal. Tienen que estar conectados tienen que pedir el Wi-Fi para que se puedan conectar y les puedan llegar los mensajes, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Eso ocurre muchas veces porque no tenemos un espacio, parece todo un búnker, todo está cerrado, no hay ventilación, no hay ductos amplios que permitan ese ingreso tanto de la señal como también de la ventilación y de la iluminación. Es por eso respetar estos criterios mínimos que vamos a repasar ahora. Ahora veamos cuáles son estas observaciones comunes que es posible que tú vayas a encontrar en los proyectos. Vamos. Y lo primero, como les mencionaba, que normalmente ocurre en muchos proyectos y es lo que yo primero reviso al momento que me entregan un plano, antes de preguntarle si tiene licencia o no, veo el área libre. Si no cumples con el área libre, que es la principal razón de un mal diseño, es que no tiene licencia o de que es un plano que no se ha presentado a la municipalidad o no ha sido diseñado por un arquitecto. Entonces, la falta de área libre en los edificios multifamiliares, también unifamiliares, tienen que ser, por norma, mínimo 30%. Cuando hablamos ya de conjuntos residenciales o espacios, digamos, condominios, podemos hablar de 40%. Ahora, estos son mínimos. De acuerdo a cada municipalidad,
vamos a tener incrementos. Por ejemplo, en La Molina hay sectores donde te piden, de acuerdo al área, dejar un 40% hasta un 60% libre, y esto tú solamente puedes construir en un 40%, en un 50%, 55%, más o menos, ¿no? Pues esos terrenos más grandes, pero como mínimo es 30%. Para que ustedes puedan, digamos, repasar esta información, lo que tienen que hacer es acercarse a la municipalidad y tramitar los parámetros urbanísticos, ¿ok? Así que, por ejemplo, en este caso, si tenemos un área de 100 metros cuadrados, tendríamos que dejar un área libre, como mínimo, de 30 metros cuadrados, que justamente un cliente me preguntaba, ingeniero, ¿y eso tengo que dejarlo todo en un solo lugar? No, puedes dejarlo en diferentes lugares, tanto adelante, puedes dejar en el medio, atrás, puedes dividirlo de acuerdo a lo que tú necesites, ¿no? De acuerdo a los ambientes, para que, vemos, la función es para que tú puedas iluminar y ventilar todos los ambientes. El área libre también cuenta los ductos, ¿no? Los ductos de ventilación de los baños, de las cocinas, que necesites para poder ventilar, esos también cuentan como área libre. Aquí, por ejemplo, Jorge Romero nos consulta. Si es que su casa se encuentra en una esquina, se aprovecha la iluminación y la ventilación mediante las ventanas, ¿es necesario respetar el área libre del 30%? Muy buena pregunta. Y a ver, muy buena pregunta, Jorge. Justamente las casas que se encuentran en la esquina tienen una ventaja, de cierta forma, como tú bien lo mencionas, de que tienes la ventilación por ambos lados y la iluminación, ¿no? Y el principio básico de la arquitectura es que los ambientes se encuentren ventilados e iluminados naturalmente. Y las esquinas en algunas municipalidades tienen la ventaja de poder reducir a un 25% su área libre. Perfecto, José ha etiquetado a David Yampi. Perfecto, a ver qué dice acá. Las escaleras también es área libre, nos pregunta Anthony Molina. No, las escaleras es una estructura que cubre el espacio. Al cubrir el espacio y no ser provisional, no es un área libre, es un área techada. Es, digamos, es una buena pregunta porque muchos se confunden también. Toman la escalera como área libre, pero no, la escalera es una estructura de acceso a la edificación y si te das cuenta, estás techando, de repente en diferente nivel, pero se está techando el ambiente, no está siendo libre, que es lo que se requiere. A ver, ¿quién más nos pregunta? Si el terreno está en esquina, debe respetar el retiro, nos pregunta Chris Vicente. Si el terreno está en la esquina, dependerá mucho de los parámetros. En algunos casos, por ejemplo, un terreno que está en Arica, en la avenida Arica, aquí en Lima, está en la esquina, es una zona comercial. La que está en la avenida Arica es una zona comercial, pero la otra calle es una zona, no es comercial, es un jirón. Y tenemos retiros diferentes. Para la zona comercial tenemos un retiro de 3 metros y para la zona que no es comercial se tiene un retiro de 1,5 metros. Todos esos datos va a indicar en tus parámetros urbanísticos y edificatorios. Así que es muy variable. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si el terreno. Ya, bueno, voy a seguir. Ustedes pueden dejar sus consultas en los comentarios. Estaba aquí. El retiro es la separación de la edificación con la vía pública que brinda, o sea, su principal beneficio de este retiro es dar privacidad y en algunos casos se exige un retiro por alguna posible ampliación de la calle o de la avenida. Eso es, digamos, la principal virtud de este retiro, por lo cual se da y, como les mencionaba, eso está establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y algunas, digamos, personas que diseñan su proyecto o arquitectos que no leen los parámetros, lo diseñan al ras, incluso le sacan un alero, ¿no? Invadiendo la vía pública. ¿Por qué? Porque sus vecinos han construido así. Digamos, eso es la clásica. Si hablamos de clásica de maestros y de clásica de propietarios, tenemos para poder seguramente compartir varios nosotros, ¿no? Por ejemplo, a ver, los arquitectos, compártenme una clásica de un cliente que al momento de solicitar su proyecto y también ustedes, maestros, cuáles sean lo que ustedes han escuchado como respuesta ante problemas que estamos comentando ahora. Una clásica, por ejemplo, es que mi vecino ha construido con un alero de 50 centímetros, de 80 centímetros, y no le han dicho nada, ¿no? Y nosotros que queremos, ¿y por qué nosotros vamos a seguir lo que dice el parámetro? Son casos diferentes, uno han construido en la formalidad, si tú quieres construir en la formalidad,
vas a tener que respetar los parámetros. Simplemente eso, ¿no? Es diferente lo que se haya podido construir antes de que después de que se haya urbanizado un barrio, una comunidad. Otro dato que ustedes de repente pueden encontrar en los planos y que también es importante al momento de construir son el cuadro de vanos. El cuadro de vanos vendría a ser el cuadro donde vamos a encontrar medidas tanto de puertas como de ventanas. Saber cuál es la altura de las dimensiones de las ventanas y de las puertas va a ser importante para que en el momento de asentar nuestros ladrillos no nos equivoquemos y podamos desarrollar esto sin retrabajos futuros. Hay que tener en cuenta las dimensiones de la ventana, de la puerta, y en el caso de la ventana, la altura en la cual empieza la ventana será una ventana alta que empieza a los 30 centímetros, o será una ventana, una ventana baja que empieza a los 30, o una ventana alta que empieza a 1,80 m para un baño quizás, ¿no? Eso se conoce como alféizar. Y el alféizar también se debe colocar en el cuadro de vanos, así como especificar qué tipo de material va a ser, la puerta o la ventana que se va a colocar también es importante para que el que vaya a cotizar sepa exactamente qué es lo que va a cotizar, para que no haya variación en los precios después, ¿no? Hay ninguna confusión. Va a ser importante que esos vanos se encuentren bien colocados y ubicados, ¿no? A ver, otro dato más, y esto también ocurre muy a menudo, ¿no? El tema de que se diseñó la arquitectura y que se envió al ingeniero, y ahí atento a los arquitectos que estén conectados, también los ingenieros civiles que estén conectados, cuando se trabaja por separado, a ver, vamos a ver, acá quien dice William, la del limeño, a ver, mira, acá dice Byron Madrid, la del limeño, poner una escalera ocupando la vereda. Bueno, han visto seguramente hace poco en la televisión salieron, digamos, viviendas que han construido su escalera, tú estás en la vereda y te olvidas y te distraes y te das cuenta y estás subiendo ya a una casa, ¿no? La escalera está fuera de la casa. Esto también ocurre mucho, invadir espacios. Bueno, es algo que ocurre muy bien. Sigan comentando ahí, seguramente todos van a comentar sus experiencias. Les comentaba que cuando a veces diseñamos por separado y no se ponen de acuerdo el arquitecto con el ingeniero diseña sin considerar la estructura, sin predimensionar dónde va a ir las columnas y se lo manda al ingeniero, ¿no? El ingeniero comienza a diseñar sus estructuras, ve dónde puede ubicar, las coloca, ¿no? Y se las envía al arquitecto, pero el arquitecto no pone ese plano sobre su plano de arquitectura y simplemente lo manda, ¿no? O no lo analiza, simplemente lo coloca y lo manda y ya está. Y esto no pasa a revisión técnica de un profesional en la municipalidad porque se quiso sin licencia. Y tenemos este problema. Y en obra he visto también clásicas de maestro que como ocupa espacio, disminuyen esa sección de la columna, ¿no? Le restan para que pueda ser más amplio. Y en algunos casos extremos he visto que lo hacen al ancho de ladrillo. O sea, el problema está o nace porque el arquitecto y el ingeniero no se pusieron de acuerdo para poder desarrollar el plano de arquitectura y colocar una estructura que al final, cuando ya el maestro esté desarrollando la construcción, se va a encontrar con ese problema y con la presión y con el desconocimiento del cliente, van a acordar entre ellos dos reducir esa columna y no pasó nada, ¿no? En ese momento no pasa nada, lo que va a pasar es que cuando pase un terremoto tengamos fallas estructurales seguramente en ese punto porque venía una viga de pedalte de 60 centímetros y tenemos una columna de 30. Y lo que hacen también es, si teníamos un ancho de 30, vamos a compensar, vamos a hacer un ancho de 50 por 15, bueno, ni 15, 12, que es el ancho del muro en esa etapa. Ahí no se compensa nada, ¿no? Y tenemos un grave error, un grave problema estructural a futuro. Entonces, este problema tenemos que corregirlo desde el diseño y no en campo. Algo que deben tener en cuenta ustedes y que seguramente los que se han encontrado con este problema me van a dar la razón que pasa así en muchas ocasiones. Vamos a ver otro punto. Bueno, veo que han comentado varios, así que vamos a leer un poco sus comentarios. Acá dice Roland Jimmy, siempre tiene que respetarse los ejes de cada columna. Así es, hay veces, por ejemplo, se menciona, ¿no? Que si en el plano tenemos una columna de 30 por 30 en arquitectura y en estructura tenemos 30 por 30 también, entonces, ¿dónde está el terrajeo? ¿No? ¿A quién le disminuimos sección? Es casi imposible que un ingeniero considere predimensionar
un 28.5 por 28.5. Es casi imposible. O sea, nosotros realizamos cálculos, redondeamos siempre a 5. Puede ser 55, 60, 45, 40. O sea, no hacemos con punto 5. Por practicidad también y por fácil ejecución al momento de hacer la estructura. Entonces, si nosotros tenemos esa, digamos, esa igualdad en planos de arquitectura con planos de estructura, por ejemplo, ese es un error y gracias por mencionarlo, Roland, que no lo puse aquí, pero también es importante saberlo, que si tenemos esta coincidencia de medidas en ambos planos, lo que va a prevalecer va a ser la estructura. Y ya la arquitectura tendrá que disminuir ese 1,5 cm en su espacio, porque se ha diseñado con esa sección, ¿no? Y si le reducimos sección, estaremos perjudicando a la estructura, lo que no se va a querer. Muy bien, entonces vamos a seguir, a ver, una pregunta más que hayan dejado. Bueno, acá dice José Luis, también dice lo mismo, ten en cuenta el dimensionamiento de las columnas para que no afecte la arquitectura. Sí, es así, digamos, es algo que, a ver, los ingenieros civiles que puedan estar aquí o que vayan a ser ingenieros civiles, es importante colaborar con la arquitectura, ¿no? Buscar la forma de respetar al máximo la arquitectura, de no generar cambios ni modificaciones, que seguramente el arquitecto ha visto mil y una formas para que pueda llegar a esa posición, pero también comunicarse con el arquitecto para que puedan llegar ambos a un acuerdo. Bueno, veamos el siguiente punto. Vamos a ver ahora rápidamente las soluciones. Ya estamos casi al final de esta capacitación, así que quédense atentos. Recuerden que todos los que se están quedando hasta el final van a poder participar de este sorteo, donde se van a poder llevar el premio de, me parece en esta ocasión, es una moladora, me parece la Leshka. ¿Qué tenemos el día de hoy? A ver, la Leshka, ¿estás conmigo? Sí, Ronald, hoy tenemos una sierra circular Stanley. Eso es lo que le vamos a regalar al público que estuvo presente en la charla pasada. Ah, ok, a los que han estado, sí, bueno, y los que ustedes, y los que están presentes ahora también se llevan premio en la siguiente capacitación, así que quédense para que se puedan registrar y para que puedan participar del siguiente sorteo que seguramente va a ser mejor que el que tenemos hoy. Así que vamos a ver rápidamente las soluciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el artículo número 14 de la A010, los voladizos, ¿no? Y aquí hay una confusión muy común en tema de los voladizos, ¿no? A veces confundimos los voladizos con los aleros y con lo que está permitido. Un voladizo, que vemos aquí como un balcón, está permitido, pero dentro del retiro, no fuera de nuestra propiedad. Y aquí lo aclara, voy a usar el lápiz para que se pueda ver, ¿no? Está. En las edificaciones que no tengan retiros, no se permitirá voladizos, ¿ok? Sobre justamente la vereda, ¿no? Y es algo que también cometen muchos errores al momento de diseñar, sacan un voladizo fuera, ¿no? Ahora, la diferencia entre voladizo y alero, que ustedes confunden el uso, bueno, la mayoría confunde el uso, quizás no todos ustedes, ahí sí, discúlpenme, pero la mayoría confunde entre voladizo y alero, ¿no? El voladizo es un lugar donde tú vas a poder hacerle un uso, vas a poder caminar por ahí, vas a poder colocar una terraza de repente con un voladizo de 3 metros. Y alero es un sobresaliente para poder proteger la arquitectura, los muros, nada más. No, ahí no vamos a dar ningún uso, ¿no? Y a veces exageramos, por ejemplo, en algunos distritos permiten salir 10, 15 centímetros del límite de propiedad como, como un alero para poder proteger de las lluvias nuestro cerco perimétrico o nuestra fachada, pero simplemente para poder proteger, para colocar una tejita, para colocar un pastelero, pero simplemente para eso. Y bueno, acá tenemos sobre un retiro frontal, podremos hasta 50 centímetros, menciona, ¿no? Y a partir de 2,30 m de la altura, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la altura de aquí al piso tiene que ser 2,30 para poder sobresalir 50 centímetros de voladizo. Esas son las consideraciones que debemos tener en cuenta. Y bueno, si es que nosotros excedemos, ya tendremos que analizar otros casos más, que eso ya lo va a hacer el arquitecto seguramente, pero aquí les dejo la información, qué es lo que no debemos hacer. Otro punto a considerar es la zona de servicio. A ver, vamos a ver qué más dice. Vamos a ver quiénes están comentando. Recuerden que ustedes pueden comentar
sus preguntas aquí debajo. Yo voy a ir leyendo lo máximo que pueda. Igual al final, la Lesca me va a colaborar con darme 3 preguntas que quizás se me hayan escapado y que estén muy buenas para poder responderlas también. Víctor Genaro dice, comunicación entre el constructor, ingeniero y arquitecto es la clave para un buen proyecto. Excelente. Exactamente eso es lo que... Te voy a dar un like. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Tener la comunicación entre el arquitecto y el ingeniero, diversos ingenieros durante el proyecto y ya en la ejecución con el ingeniero civil y el maestro de obra, el constructor, para que podamos darle solución a pequeñas cosas que de repente se nos han escapado en el diseño, que puede pasar, nadie es perfecto, pero la idea es que se pueda dar solución. Y bueno, aquí uno de los problemas más comunes es la zonificación. Me parece que esto lo vimos anteriormente. Acá está. Mira, sí, esto de acá que no lo había revisado, que lo había pasado de frente. Miren, uno de los problemas que también surge es el tema de la distribución de áreas de viviendas de forma incorrecta, ¿no? Vemos aquí un dormitorio, ¿no? Vemos un comedor y vemos el ingreso. Imagínense, ¿no? Tú estás aquí durmiendo feliz, o sea, te levantas temprano y de repente vino, no sé, vino de visita a un familiar y está en el comedor comiendo, te levantas con sueño y te encuentras de frente mal vestido, mal arreglado, ¿no? O sea, es una ubicación mal de los ambientes. Al igual pasa en muchas ocasiones, de repente está la cocina, digamos, no es un comedor, es una cocina. Y en vez de dormitorio, digamos, tenemos un espacio más pequeño, ¿no? Hasta aquí, y esto es un baño, un baño. Tener un baño con una puerta directo a la cocina no es correcto, ¿no? Debemos ubicar bien los accesos, ordenar bien los ambientes, de acuerdo a su uso, de acuerdo a su, como lo mencionaba acá, de acuerdo al tipo de zona que es. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es ordenar. Esto no es que siempre sea así. La idea es que todos estos ambientes que pertenezcan a esta zona se encuentren agrupadas y no mezcladas entre sí. Eso es lo importante. Identifiquemos cuáles son los ambientes sociables, cuáles son las zonas de servicio, cuáles son los ambientes que pertenecen a una zona privada. Vamos a dar ejemplos. A ver, denme ejemplos ustedes aquí debajo, qué es una zona, qué ambientes pertenecen a una zona social. ¿Ok? Coméntenme aquí debajo mientras yo les comento qué es lo que corresponde a una zona privada. Una zona privada estaría compuesta, por ejemplo, un dormitorio principal, dormitorio secundario. Podríamos también considerar, de acuerdo a lo que nos comente el cliente, una oficina, ¿no? Una oficina privada que esté lejos de la zona social, por seguridad, quizás. Eso ya va a depender mucho del cliente. Podemos tener en cuenta aquí un cuarto de servicio, ¿no? Que no pueda estar mezclado con la zona social. Por ejemplo, una zona de servicio, podemos hablar de la cocina, de un taller que podamos tener en casa, de una lavandería. Eh, Esos serían, digamos, ambientes de servicio que deben estar agrupados, no solamente por su uso, sino también en el momento de desarrollar las instalaciones sanitarias, por practicidad, por facilidad de poder llevar todas las tuberías y no tener que jalar de un punto hasta el otro extremo una tubería de desagüe. Ustedes ya saben, constructores, que es bien complicado hacerlo. Es por eso que los arquitectos deben tener en cuenta ubicar en zonas todos esos ambientes y no tener dispersado para poder, que pueden generar corte de estructuras por tuberías de desagüe, que en muchos casos tendremos que volverlos a sólidas para que puedan pasar tuberías, haciendo más costoso también la parte de estructuras. Entonces, como ven, no solamente hace sencillo habitar este tipo de ambientes, mantener este tipo de zonas bien ubicadas, sino también nos permite poder tener facilidades y un menor costo durante la construcción. A ver, coméntenme qué es lo que vamos a encontrar en una zona social. Voy a leer, a ver aquí, los últimos comentarios. A ver, miren, en una zona social tenemos, muy bien, Edgar Terraza, a otro Edgar Rodríguez, que nos dice oficinas, Julio Borda, patio, sala, Gabriel Valderrama nos dice sociales, comedor, sala y hall de ingreso, exacto, ¿no? Eso tendría que ser una parte social que vamos a tratar de colocarlo ni bien ingresamos de la calle. Ahora, podemos mezclar de frente la zona de servicio, tenerla como parte también de la fachada, ¿no? Y orientar la zona social hacia la parte interior de la vivienda, hacia un jardín interno. También se puede hacer esa mezcla y muchos lo hacen también digamos, por ejemplo, en departamentos, tienen la zona de servicio adelante, tú pasas por la cocina y tienes la sala al fondo con la vista hacia la calle. Eso también hace mucho. Pero bueno,
Lo que les quiero comentar aquí es que cuando ustedes revisen unos planos, identifiquen las zonas, ¿no? Ubiquen dónde están los ambientes y si estos están bien ubicados y agrupados en zonas, que eso es un correcto diseño de arquitectura. Bueno, vamos a seguir repasando la norma. Aquí tenemos el artículo 19, los pozos para iluminación. Vamos a describirlos, por ejemplo, en el caso de una vivienda unifamiliar, será diferente que una vivienda o una edificación multifamiliar. En el caso de una vivienda unifamiliar, vamos a tener que como ancho mínimo, vamos a tener 2 metros. Vamos a poder desarrollar 2 metros como mínimo y como en viviendas multifamiliares como mínimo será 2 metros 20. Esto va a depender mucho también de la altura, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cuadrito, ya en la parte multifamiliar, le he cortado lo que viene después porque es un tema de análisis. Yo les quería compartir lo mínimo, al menos para que ustedes se den cuenta si está mal ubicado o proporcionado digamos, los pozos de iluminación. Deberemos tener en cuenta la altura, ¿no? Todo se rige en base a la altura. En base a la altura y el último techo, ¿no? El último techo vendría a ser esto de aquí. ¿Por qué? Porque es en base a la altura. Porque recuerden que si el sol está acá, ¿no? Vemos acá el sol, que hoy en día, por ejemplo, en muchos lugares, tanto de la parte norte de nuestro país como en Lima, no se está viendo mucho por las intensas lluvias que estamos teniendo. Lamentablemente hay una problemática ahí que está causando graves daños a las viviendas por estos huecos que se están activando, que lamentamos que muchas familias estén sufriendo. Y bueno, es algo que seguramente vamos a poder tocar en una próxima capacitación para poder prevenir estos desenlaces y que justamente hice hoy un video sobre eso, sobre las obras que debemos realizar en estas quebradas. Pero no nos salgamos del tema y les comentaba de que el sol es importante, o es importante analizar la altura porque el sol cuando envía sus rayos solares, los envía en diagonal y si nosotros tenemos un ducto, este ancho de aquí, muy pequeño, estos rayos no van a poder llegar al primer piso, ¿no? Y es ahí donde tenemos problemas de espacios oscuros en los pisos inferiores. Por eso es que la parte superior tiene que ser amplia para que deje pasar esos rayos en diagonal. Y como ven, vamos a tener diferentes cálculos de acuerdo al uso que se vaya a dar, ¿no? Por ejemplo, en este caso que ustedes ven que es más ancho, ¿no? Ven que aquí tenemos digamos, un mayor ancho de estos pozos de luz, y aquí en la mano izquierda tenemos que es un poquito más angosto. ¿Por qué se da esta variación? En resumen, es que vamos a tener diferentes consideraciones, y es que tenemos, por ejemplo, este ducto, este pozo de luz va a iluminar a dormitorios, vamos a tener una mayor amplitud, que si es que nosotros vamos a iluminar a una zona de servicio, como una cocina o una lavandería o un baño, etcétera. De acuerdo a lo que vayamos a iluminar, vamos a tener consideraciones de su ancho. Y eso ya lo van a repasar seguramente con el arquitecto. Luego tenemos el artículo 25. Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes características. Aquí mencionan, por ejemplo, en interiores de viviendas, en espacios internos de las viviendas, vamos a tener como un ancho mínimo de 90 centímetros. Para pasajes que sirven de acceso hasta 2 viviendas, vamos a tener como mínimo 1 metro, como mínimo. Recuerden que aquí estamos hablando de mínimos, no es que tengan o deban de tener esto. Si el cliente quiere tener 1,20 m, 1,50 m, genial, va a tener un mayor espacio. Y si es que tiene un terreno amplio, seguramente eso no se va a sentir. Pero, por ejemplo, si usted tiene un terreno pequeño, tendrás que basarte al mínimo porque vas a preferir darle ese espacio a los ambientes donde vas a pasar más tiempo, como son la sala o el dormitorio, de acuerdo al cliente. Y en pasajes que sirvan de acceso para hasta a 4 viviendas, deberemos tener en consideración un ancho de esta vía de 1,20 m, ¿no? Recuerden que estos son pasajes, no estamos hablando de ancho mínimo de escalera, estamos hablando del ancho de los pasajes para poder ingresar a nuestras viviendas, que es lo que se está mencionando aquí. Luego tenemos el artículo 22, que los ambientes con techos horizontales tendrán una altura mínima de piso terminado a cielo raso de 2,30 m. Vemos aquí que esta altura, ¿no? Con un techo inclinado, debería ser como mínimo de 2,30 m. Al igual que la separación que va a haber entre nuestro piso y nuestro techo.
Ojo que esto es mínimo, ¿no? Es por eso que es difícil que una casa pueda tener esta altura, ¿no? Normalmente como mínimo nosotros tenemos 2,50 metros. ¿Y por qué tenemos 2,50 metros? Porque tenemos vigas peraltadas que al final si tenemos 2,30 vamos a chocarnos, ¿no? Pero en el caso, ¿no?, de que tengamos vigas muy peraltadas, en ese extremo, solamente en ese espacio tendremos como mínimo 2,10 metros. Tenemos una viga peraltada, vamos a medir desde el piso hasta la parte inferior de la viga, 2,10 metros como mínimo, para poder nosotros transitar sin problema. Luego tenemos el artículo 65, donde nos menciona las características de los estacionamientos, y aquí también se tienen muchas problemáticas que después, cuando estamos haciendo uso, tenemos dificultad en poder ingresar con nuestro vehículo. Y es porque no se tomaron las medidas adecuadas, así como hay memes donde entran dos carros y ni uno ni el otro puede salir, ¿no? Tendrían que ser diferentes, o sea, tiene que ingresar uno, salir para que ingrese el otro y no lo tape. Para que no ocurra eso, hay que respetar las dimensiones mínimas de los estacionamientos, y aquí te menciono, en el caso, si es un estacionamiento, el ancho va a ser de 2,70 metros. Si es un uso privado, si es para una casa, si es para un local comercial, su ancho será de 3 metros. Si son dos estacionamientos, si tenemos dos estacionamientos en paralelo, tendremos un ancho mínimo de 2,50 metros, y si es comercial, de uso público, perdón, será 2,60 metros. Y si tuviéramos tres estacionamientos en paralelo, vamos a reducir un poco más, tendremos 2,40 metros, y en el otro caso, público, podemos llegar hasta 2,50 metros. Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestros estacionamientos para evitar problemas, ¿ok? Otro punto es el tema de cómo vamos a comunicarnos con el exterior, ¿no? El tema del ingreso. Ya está prohibido tener este tipo de ingresos de cocheras. Antes sí, ¿no? Se levantaba hacia la calle, y cuando alguien de repente estaba caminando, no sé si han visto ese video gracioso que la persona está caminando y se está justo descendiendo la puerta del garage, y la persona sin querer entra a la casa, ¿no? Para evitar que eso ocurra, ya no se realiza, ya no se permite ese tipo de puerta levadiza, sino una puerta seccionable que no interrumpa, que no perjudique el acceso a la vía pública. Lo mismo va a pasar con las puertas de ingreso, ¿no? Por ejemplo, aquí, abrir hacia afuera no está permitido, no está permitido porque pueden dañar o pueden ocasionar accidentes a los que puedan estar pasando, y peor aún si no tienen un retiro. Deben abrir todo hacia adentro como figura en esta imagen. En el tema de las escaleras, también otro punto a tener en cuenta, porque seguramente te das cuenta que llegas al último piso cansado. Y es que no tenemos descansos, ¿no? Y cuando tenemos una casa a una altura muy grande, nos van a exigir mayor cantidad de pasos, pero como tramo máximo, como menciona acá, deberemos tener 17 pasos, y después de ello debemos como mínimo, no que sea 90, pero como mínimo 90 centímetros, un descanso para poder calmar los pies y seguir con nuestro camino, ¿ok? También algo que debemos tener en consideración. Bueno, esas han sido las soluciones que ustedes, digamos, los datos que ustedes deben tener, deben considerar en su diseño. Seguramente se me ha escapado alguno que otro punto. Hay mucha más información que debemos repasar, y es justamente por eso que vienen las recomendaciones, para que ustedes no tengan problemas. Tú eres maestro de obra, tú eres ingeniero civil, tú eres arquitecto que va a construir o que va a diseñar. Informen a sus clientes, y si tú eres propietario también, tramiten una licencia de construcción, una licencia de edificación, perdón, es lo mismo, para que pueda ser un segundo profesional que pueda revisar este proyecto y pueda alertarte de estos posibles problemas que puedan estar dándose en tu proyecto. Otro, si no vas a tramitar una licencia porque de repente en tu sector no está urbanizado y no hay forma de tramitar una licencia porque no es una zona urbana, no hay parámetros, no hagas los planos con cualquier persona, hazlo con un especialista, con una persona que esté colegiada, que garantice que el proyecto sea el correcto y que no tengas problema durante su ejecución, ¿ok? Eso te va a ayudar a evitar cometer errores como lo hemos visto al inicio. Y el otro punto es la realidad virtual, que hoy en día es cada vez más utilizada. Ayudémonos de los software para poder tener una mejor visualización de cómo es que va a quedar. De repente se me está escapando algún punto que es importante darle una vuelta más, repasarlo, porque no va a quedar bien así, porque vamos a tener problemas en el proceso constructivo.
a ver, o sea, cuánto va a costar hacer esta, por ejemplo, aquí, ¿no? En la imagen, cuánto va a costar realizar este marco que tenemos acá, ¿no? Este sobresalido. En algunos casos, por la altura conlleva a un mayor trabajo, ¿no? No se le va a cobrar de repente el mismo costo que se fuera plano. Para tener todas esas dificultades del proceso constructivo, la realidad virtual nos va a apoyar muchísimo. Así que soliciten su render para que puedan tener una mejor visualización de cómo es que se va a construir y cómo va a quedar la edificación y evitarse todos esos problemas. Bueno, ahora le doy pase a la Leshka, que va a seguir con el tema de cómo ustedes se pueden registrar, obtener su certificado de que han estado participando en esta capacitación, de que han estado atentos a todo lo que se ha mencionado y también para que puedan registrarse para el próximo sorteo. Bueno, Laleshka, te dejo para que puedas comentar. Perfecto, Ronald. Muchas gracias por el tema de hoy. Te cuento que hay varias consultas en los comentarios por parte de todos los asistentes. Pero Genial. antes de responderlas, les mostraré y comentaré un poco más de los sorteos, justo lo que estabas comentando durante la charla. Como saben, CIDER Perú premia su asistencia a nuestras capacitaciones y sus ganas de seguir aprendiendo, realizando sorteos en cada presentación. Para los que nos acompañan esta noche e ingresen al enlace para certificar su participación, mismo que ya hemos compartido en los comentarios, estarán participando de nuestro próximo sorteo de una sierra circular Stanley y Merge de CIDER Perú. Para todas aquellas personas que ingresaron a la capacitación de certificación de perfilómetro láser del pasado 8 de marzo, estarán participando del sorteo de esta noche, un medidor láser Bosch y Merge de CIDER Perú. Asimismo, les comentamos que para los que ingresen a nuestra próxima capacitación el 22 de marzo y completen la certificación, estarán ingresando al sorteo de un set de 250 herramientas manuales Redline y Merge de CIDER Perú. Ahora procederemos a realizar el sorteo. Y nuestro ganador es Aldair Espinosa Parra. Muchas felicidades. Recuerda, si estás conectado, por favor escríbenos para poder comunicarnos contigo y coordinar la entrega de tu premio. No se olviden que deben completar el formulario que ya se encuentra en los comentarios. Este mismo ayudará a obtener la certificación de la capacitación de esta noche. Ahora les comentaré por qué elegir CIDER Perú. 1. El fierro de construcción CIDER Perú es producido especialmente para las exigencias de la construcción en nuestro país. 2. Cuenta con córrugas que permiten una mayor adherencia al concreto. 3. El fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional. 4. Cuenta con la marca de garantía CIDER Perú, que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años de Gerdau. 5. Somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, como un organismo de inspección, norma ISO IEC 17020. 6. Tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL, que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de los resultados. Y finalmente, cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Y estos fueron algunos motivos por los cuales debemos seguir eligiendo CIDER Perú. Ahora, lo que muchos nos están preguntando, ¿cómo certificarse? Aquí les compartimos el paso a paso. Primero, deben ingresar al enlace que acabamos de dejar en comentarios. Segundo, completar todos los datos correctamente.
Tercero, seleccionar ir a encuesta. Cuarto paso, responder a las preguntas del cuestionario y clic al botón enviar. Recuerden que para certificarse tienen que responder como mínimo 3 preguntas correctas. 5. Se mostrarán los términos y condiciones del sorteo y damos clic en ver certificado. Si aprobaste, podrás descargar tu certificado en la esquina inferior izquierda. Y finalmente, hacer clic en la imagen del certificado y se descargará automáticamente. Llegó la hora de las preguntas. Vamos a compartirte algunas preguntas de nuestros usuarios. Sí, perfecto. Veo que han preguntado varios y bueno, yo también he atendido algunas. De igual forma, pueden seguir dando sus preguntas, todavía no acaba la capacitación y vamos a tratar de responder a todas. Listo. Primera pregunta. Uldarico Díaz. ¿Cómo correlaciono los planos estructurales con los planos de instalaciones para evitar malas prácticas? Ok, Díaz. Para eso, para responder esa pregunta, es importante, a ver si es algo, ¿no? Se me ve. Ahora ya veo. Se me actualizó el Facebook. Para explicarte eso, te explico primero, creo que es lo más importante, cuál es el proceso correcto para diseñar los planos. Primero debemos diseñar la arquitectura, que es lo que hablamos el día de hoy, ubicar exactamente dónde van a estar cada ambiente. Luego de la arquitectura se debe diseñar la estructura. Hasta ahí todavía no estamos hablando de sanitarias ni eléctricas. Una vez que diseñamos la parte estructural de la edificación, tenemos claro dónde van a estar las vigas, cuál va a ser su sección, es peraltada o es chata, cuál es la viga importante, cuál es el ancho de las columnas, etcétera. Vamos a recién, con estos planos de arquitectura y de estructura compatibilizados, pasaremos recién a las instalaciones sanitarias y eléctricas que deberán respetar ambas especialidades, ¿no? Y no vamos a tener problemas. Eso sería la forma correcta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de área libre que se debe manejar en proporción a pisos para generar iluminación y ventilación natural? ¿Cuáles son? Perdón, la primera parte no te copié. ¿Cuál es el porcentaje de área libre que se debe manejar en proporción a Porcentaje libre. pisos para generar iluminación y ventilación natural? Ok, como les mencionaba, puede variar de acuerdo si te encuentras en una esquina o estás en una zona normal, en el centro. Lo mínimo es un 30%. Es lo que te exige el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y en el caso de esquinas, un 25% como mínimo. Esos serían los porcentajes que se deben respetar para poder garantizar aquello. Ahora, independientemente del porcentaje, como vimos también, los ingresos de luz, los pozos de luz, van a tener que tener dimensiones mínimas para que pueda permitir un correcto ingreso de la luz y ingreso del aire. Para ello, se usan los dos, ¿no? Bien respetando el porcentaje de área libre y también las dimensiones mínimas para estos pozos de iluminación y de ventilación. Y finalmente, la tercera pregunta de Johan Paico. ¿Cuál es el ancho mínimo en escaleras para casas de 3 pisos multifamiliar? Ok, cuando hablamos de multifamiliar, el ancho mínimo de una escalera es de 1,20 m. Y tenemos en consideración este ancho mínimo porque cada persona ocupa 60 centímetros, por lo cual debemos garantizar que una persona pueda subir y una persona pueda bajar. Por eso es que es 1,20 m. Y por ejemplo, si tú tienes una columna que sobresale en la escalera, el 1,20 m se va a considerar desde ese pinto, porque tú tienes que garantizar que en todo el camino se respete ese 1,20 m. Es por eso que seguramente en una parte inferior vas a tener como 1,50 m, 1,60 m, ya que lo que debes garantizar es el 1,20 m en todo el recorrido de tu escalera. Si es una escalera unifamiliar, es como mínimo 90 centímetros lo que tú debes dejar como ancho. Si es unifamiliar, ¿no? Si es una escalera para una sola familia. Eso sería. Y bueno, veo que también acá muchas personas ya han respondido a la pregunta. William Carlos, 1,20 m, Edwin, 1,20 m, Julio, 30%, excelente. Sé que seguramente han estado atentos a las capacitaciones que hemos dictado anteriormente.
o que ustedes se capacitan personalmente también, que es muy sencillo. Ustedes se pueden descargar el reglamento desde el Google, pones las Reglamento Nacional de Edificaciones, la A01, la A02, la A03, y puedes tú ir leyendo, y como ves es una lectura muy digerible, es sencilla de poder entenderla y que ustedes pueden practicar en casa todo lo que hemos repasado el día de hoy. A ver, voy a responder acá una pregunta que hicieron al último. Por ejemplo, Sandoval Sarpán menciona: ingeniero, mucha gente construye voladizos pasando el límite de su terreno. Como mínimo le dan 60 centímetros, pero actualmente eso está permitido, pregunta, ¿no? Porque tengo entendido que se debe hacer voladizos dentro de su terreno. Por favor, quiero que me aclare eso. Perfecto, sí, justamente Sandoval, es lo que hemos estado comentando en el punto anterior. Los voladizos solamente están permitidos dentro del retiro, incluso dentro del retiro, una cierta distancia. No está permitido fuera de nuestra propiedad. Lo que se confunde es que para poder regularizar edificaciones, algunas municipalidades, no todas, algunas municipalidades te permiten como máximo cierta dimensión, 30 centímetros, no sé, te permiten cierta separación o cierta dimensión fuera de tu terreno, pero solamente en el caso que regularices. Y algunas municipalidades, no todas. Si es que tú tienes un voladizo fuera de tu propiedad y la municipalidad no lo permite, no vas a poder obtener tu declaratoria de fábrica hasta que hagas esa demolición de ese espacio, porque es una invasión. Estás invadiendo un espacio público, lo cual no está permitido en ningún lugar, ¿no? Eso sería básicamente, sí, justamente acá menciona William Carlos Trujillo. Eso lo construyen con el fin para que regularizar después en la municipalidad a través de una ordenanza municipal. Exactamente, una ordenanza municipal es la que, digamos, da esas ciertas facilidades, entre comillas, de poder ocupar una vía pública, lo cual en algunos casos representa un grave peligro porque te acercas mucho al tendido del cable eléctrico y también ha ocurrido problemas por ello. Entonces, no debemos hacer eso y, bueno, no debemos permitir como profesionales que se realice. Debemos construir hasta el límite de nuestro terreno solamente. Y ya para despedir, agradecerles a todos. Recuerden que también me pueden seguir como Ronald Romero o Constructor Integra, que seguramente muchos me siguen en el canal. Siempre estamos con Cider Perú buscando capacitar a más constructores para poder brindarles toda la información que haga de la construcción en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, que también se unen a la transmisión, porque todos sufrimos de una construcción informal, que es un gran porcentaje de toda la construcción en los países. Poco a poco se vaya tomando conciencia y se vaya regularizando en base al conocimiento que ustedes van reforzando a través de estas capacitaciones, y agradecerles nuevamente su presencia, y estoy seguro que todo lo que hemos aprendido el día de hoy, les va a servir, les va a diferenciarse de otros profesionales que de repente no conocen esta información. Y si ustedes se encuentran con profesionales que no conocen esta información, solo les queda poder compartirles este video y aconsejarles capacitarse para que puedan ser mejores profesionales. Gracias, Laleshka, y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Perfecto, Ronald. Muchas gracias por toda la capacitación que has brindado el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron y participaron. En CIER Perú apreciamos sus ganas de seguir aprendiendo. Recuerden que hemos dejado el link para que participen del próximo sorteo y obtengan la certificación de esta noche. Si gustan, pueden ir dejando en los comentarios algunos temas que quisieran que toquemos en las siguientes semanas. Bueno, Ronald, ¿algo más que quisieras añadir antes de finalizar esta capacitación? Sí, claro. No se olviden de conectarse el próximo miércoles y seguir capacitándose con CIER Perú. Nos vemos. Muchas gracias, Ronald, y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.